Nos hemos aliado en varias ocasiones con CIRS y siempre con el mismo objetivo, fortalecer los sistemas regulatorios en la región. Creo que ambas organizaciones, pero también creo que todos quienes están hoy presentes y todas las organizaciones que ustedes representan, somos conscientes de algo que creo que con el tiempo otros también lo han venido siendo, y es la importancia de un sistema regulatorio robusto para poder avanzar hacia una mejor salud en la región y para al final de cuentas llegar de mejor manera a los pacientes de nuestros países de la región. Tal vez recordar, como estamos empezando, tal vez recordar también un poco en qué trabajamos en FIFARMA. Nosotros desde FIFARMA tenemos una gran convicción por la promoción al acceso a la innovación, el reconocimiento del valor de la propiedad intelectual y el avance de iniciativas que nos acerquen a una sociedad más saludable. Y nos enfocamos en cuatro áreas de trabajo: ecosistemas de innovación, salud como inversión tan importante en nuestra región, acceso a medicamentos innovadores y apoyo al fortalecimiento de los sistemas regulatorios. En este último punto, que es por el cual estamos hoy reunidos, reafirmamos siempre, todo el tiempo, nuestro gran compromiso con la promoción de los más altos estándares y buenas prácticas regulatorias. Y de hecho, trabajamos en un montón de iniciativas que van dirigidas precisamente a ese objetivo. Y en este contexto, y con esa idea en mente, herramientas como el Reliance regulatorio desempeñan un papel crucial. Esta es una estrategia que no solamente aprovecha las capacidades y evaluaciones de autoridades regulatorias de referencia, sino que también fomenta la cooperación internacional, agiliza los procesos de aprobación de medicamentos y tecnologías y optimiza los recursos disponibles. Con Reliance logramos armonizar estándares y construir sistemas más eficientes y confiables, centrados siempre en las necesidades de los pacientes, en este caso de nuestra región. Y precisamente ese es el tema que hoy nos reúne. Y básicamente lo que queremos es poder hablar de los informes públicos de evaluación PARS. Estos informes representan una herramienta esencial para la transparencia, la confianza y el fortalecimiento del reliance regulatorio. Y esta es una labor que no solamente será alcanzable mediante la colaboración efectiva entre los actores claves de la industria de la salud y las autoridades regulatorias, sino que también puede permitir responder, como también lo dije hace un rato, de forma más ágil y eficiente a las necesidades de los pacientes. Con este contexto en mente, los invito a todos a que se sumerjan en esta conversación que vamos a tener en el día de hoy, que todos podamos aprender, aportar y de alguna manera poder tener nuevas ideas para avanzar hacia lo que finalmente he repetido varias veces, que nos convoca: marcos regulatorios más sólidos en América Latina. Estoy segura, como siempre, que es lo que pasa con estos webinars, que habrá reflexiones y aportes que serán esenciales para seguir avanzando. Sean todos muy, muy bienvenidos y espero que este webinar sea de gran provecho para todos. Muchas gracias, Janet, por esa cálida bienvenida e intervención. Procedemos ahora a dar el espacio a Ana Somulligua, directora ejecutiva y líder del CIRS. Adelante, Ana. Brigitte, thank you for inviting us to share the output of this great piece of work. Good morning. My Y name is Ana buenos días para todos. Soy Somoiwa. I am the head of the Center Ana for Sumuiwa, directora Innovation in del Centro para Regulatory Innovación Science. I thank you en all las for Ciencias choosing to Regulatorias, spend your morning y with us. ustedes So we are les based agradezco in por the elegir pasar United su mañana Kingdom con nosotros. mostly, but we work Aquí globally to estamos en el bring Reino Unido, together pero trabajamos the globalmente regulators para in unir reimbursement a los agencies, the industry regulatorios y systems, and agencias de academia to reembolsos, identify pacientes, and academia e propose industria, solutions y and challenges in the para mostrar development, soluciones the a los registration, retos and en el reimbursement desarrollo of novel y a medicinal la products. inversión de los Our work productos is que truly se ofrecen. global. We Nuestro have trabajo es strong global, participation realmente, from con la government bodies in participación North, de Central, and gobiernos Latin en America, Norte, Africa, Centro y Asia, Europe, Latinoamérica, and the África, Middle East. Asia, Europa In y Medio addition, Oriente. the majority of Y the top 20 adicionalmente, la mayoría pharmaceutical companies de las compañías support our farmacéuticas work. apoyan nuestro Our trabajo. strategic pillars Nuestros include pilares performance estratégicos incluyen metrics, desempeño, quality of métricas, decision making, and toma de alignment decisiones y between alineación regulatory and con reimbursement los requirements. Our requerimientos research is guided regulatorios. by members of our Y estos Scientific esfuerzos son guiados por Advisory miembros de Council, which is formed of del senior Consejo Asesor representatives from all our Científico, con different representantes de alto stakeholders nivel de who diferentes decide partes advance interesadas que research for 3 deciden years. patrocinar esta investigación por 3 años. Reliance has been and will continue La to be a confianza key theme of the siempre research será un for tema CIRM. clave We para have la been involved investigación, in para this todos los que han field estado for involucrados en a este number of campo years. We have por ya very varios much años, had a lot of y experience con working mucha with the experiencia regulators and trabajando the con los industry reguladores, on la the industria nuances of how y
cómo tener esa confianza y lograrla de manera sostenible, y estamos muy agradecidos por la colaboración de FIPharma con este webinar, y sabemos que encontrarán esa introspección de mucha ayuda para su organización y para su misión. Les deseamos un gran webinar a todos, y si tienen el tiempo, por favor visiten la página web de CIRS para conocer todo el trabajo que hacemos con relación a la confianza, y le entrego de nuevo a Janet para la siguiente sección del webinar, y les agradezco mucho a todos por su tiempo, y Joanna y Diego por trabajar tanto para lograr este webinar. Gracias. Muchas gracias, Ana, por su valiosa intervención. Ahora procedo a invitar a Diego Salas, director de Asuntos Regulatorios de FIPharma, quien presentará el tema Confianza regulatoria como herramienta para promover el fortalecimiento de los sistemas regulatorios. Adelante, Diego. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a nuestros colegas del CIRS y, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan. Es importante retomar algunos conceptos del uso del reliance regulatorio de previo a conocer los resultados de este maravilloso estudio. Y vamos a partir que en un contexto global que está marcado por los avances tecnológicos, por los países interconectados y por los crecientes desafíos sanitarios, las autoridades regulatorias enfrentan la responsabilidad de proteger la salud pública mientras optimizan recursos y agilizan procesos. En este marco, el reliance regulatorio es una estrategia clave para fortalecer la cooperación internacional y para fomentar la eficiencia. El reliance permite a las autoridades reguladoras aprovechar las evaluaciones y las decisiones de otras jurisdicciones confiables, optimizando sus propios recursos y asegurando altos estándares de calidad. El reliance, la confianza regulatoria o el uso de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones, no es simplemente una herramienta de eficiencia, sino es una solución que promueve la convergencia de estándares globales, acelera el acceso a productos médicos esenciales y contribuye significativamente al logro de la cobertura universal en salud. Al adoptar este enfoque, las autoridades regulatorias pueden dedicar más esfuerzos a actividades críticas como la vigilancia post-comercialización y la fiscalización local, mientras garantizan decisiones informadas y basadas en evidencia. Siguiente slide, por favor. El concepto de reliance regulatorio no es nuevo, aunque su desarrollo formal a nivel global se ha intensificado en las últimas décadas. El reliance como principio puede rastrearse desde los años 1969, cuando la Organización Mundial de la Salud introdujo el sistema de certificación de la calidad de productos farmacéuticos para el comercio internacional, mejor conocido como CPF o CPP por sus siglas en inglés. En 1995, la Unión Europea implementó el procedimiento de reconocimiento mutuo, permitiendo a los Estados miembros reconocer decisiones regulatorias tomadas por otras agencias dentro del bloque. Desde hace décadas, temas como el PICS han promovido el reconocimiento mutuo de inspecciones de buenas prácticas de manufactura entre países, y durante la pandemia de COVID-19, el reliance jugó un papel crucial al permitir decisiones rápidas basadas en evaluaciones de otras decisiones confiables. Siguiente. La nota conceptual sobre principios relativos a la utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones, que fue adoptada en la 9ª conferencia de la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica en El Salvador durante el 2018. Siguiente. Y también el anexo 10 sobre las buenas prácticas en la utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones en la regulación de productos médicos, que fue publicada en el 2021 por la Organización Mundial de la Salud, proporcionan principios y recomendaciones claves para que las autoridades regulatorias puedan implementar el reliance de manera efectiva, respetando la soberanía y fortaleciendo sus capacidades locales. Siguiente. El reliance puede aplicarse en todas las funciones del ciclo de vida de un producto médico, incluyendo el registro y la autorización de comercialización,
durante la vigilancia post-comercialización, para los cambios por registro, concesión de licencias a establecimientos durante las inspecciones de buenas prácticas de manufactura, en las liberaciones de lotes de productos biológicos y vacunas y en la fiscalización de ensayos clínicos. Siguiente, por favor. Si bien no existe una receta única para la implementación de Reliance, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan a las autoridades que consideren, al menos, establecer marcos regulatorios y jurídicos que permitan o faciliten el uso de decisiones de otras jurisdicciones, que definan criterios para seleccionar las autoridades regulatorias de referencia basándose en estándares internacionales y en reputación, que garanticen la igualdad de los productos regulados en las distintas jurisdicciones mediante la verificación de datos técnicos y de calidad, que capaciten al personal técnico en el uso y la interpretación de decisiones regulatorias extranjeras en el contexto local, que se adopten estrategias basadas en las necesidades específicas de cada país y las prioridades de salud pública, que se promueva la convergencia y la armonización de estándares internacionales utilizando herramientas como el Documento Técnico Común CTD o su versión electrónica STD, y que participen en actividades conjuntas como evaluaciones compartidas o inspecciones coordinadas para fomentar la colaboración entre jurisdicciones. En el contexto del Reliance regulatorio, los informes públicos de evaluación son una herramienta de gran valor. El compartir estos documentos, las autoridades regulatorias receptoras pueden confiar en las evaluaciones realizadas por otras autoridades de referencia, evitando la duplicación de esfuerzos y optimizando recursos. Además, el uso de estos informes fomenta la colaboración y la armonización entre las autoridades reguladoras de diferentes regiones. La publicación de estos documentos también mejora la transparencia y la confianza en el sistema regulatorio. La Organización Mundial de la Salud recomienda a las autoridades reguladoras que utilicen los informes públicos de evaluación como herramienta clave para el análisis basado en riesgo. Y es así como, ratificando nuestro compromiso con la salud pública en América Latina y conscientes de la necesidad de continuar fortaleciendo los sistemas regulatorios de la región a través de la promoción del uso de Reliance, es que FIFARMA financió parcialmente este estudio independiente realizado por el CIRS para evaluar si los informes públicos de evaluación de 6 autoridades reguladoras nacionales, FDA, EMA, Canadá, Suiza, Australia y Brasil, contienen la información necesaria para fortalecer el uso de Reliance regulatorio. Basados en los resultados, también podremos ver que asegurar la similitud o semejanza, sameness of product por su término en inglés, entre los dossiers sometidos ante la autoridad de referencia y el presentado para la evaluación en nuestra región es un punto crítico y fundamental donde tenemos oportunidades para construir juntos autoridades e industria. Nos llena mucho ahora poder traer a todos ustedes los resultados de este estudio en idioma español. Nuevamente les agradezco su participación y los invitamos a que continuemos promoviendo el fortalecimiento de los sistemas regulatorios a través del uso de las prácticas de Reliance como un pilar esencial de la salud pública. Muchas gracias, Lucía, y adelante, por favor. Gracias, Diego. Nuevamente te extendemos un agradecimiento. Diego Salas es el director de Asuntos Regulatorios de FIFARMA. Gracias por tu intervención acerca de la importancia y la historia del uso de la confianza regulatoria, que nos permitirá comprender mejor los resultados del estudio elaborado por CIRS. Para continuar con nuestra agenda, extiendo una cordial bienvenida a Juan Lara, Senior Research Analyst del CIRS, quien presentará los resultados del estudio Análisis de los informes públicos de evaluación como herramientas para guiar la toma de decisiones basada en la confianza regulatoria por parte de las autoridades regulatorias. Juan es profesional con experiencia en análisis de datos, aseguramiento de calidad, producción, investigación y desarrollo, y asuntos regulatorios, centrado en desarrollar políticas regulatorias internacionales y mejorar prácticas globales. Posee una licenciatura en Química Farmacéutico-Biológica, trabajó en IQVIA apoyando proyectos de acceso al mercado y análisis del panorama regulatorio en México y Centroamérica, y en COFEPRIS, donde contribuyó a optimizar revisiones científicas y tiempos regulatorios. Adelante, Juan, con tu presentación.
Ya, permítanme saber si pueden ver mi pantalla una vez que la comparta. Eh, listo. ¿Sí? ¿Ya la pueden ver? Quiero creer que sí. Sí, la podemos ver, Juan. Gracias, Lucía. Pues, primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad, bueno, darse la oportunidad y el tiempo para que pudiéramos compartir con ustedes los resultados que hicimos de este estudio, como bien comentaba Diego. Em, Tengo que agradecer en primera instancia el privilegio de poder compartir, dar la presentación y poder compartir estos resultados con ustedes. Y agradecer a quienes también fueron parte del desarrollo de este proyecto, además de nuestros colegas de FIFARMA, como los fueron Magda, la doctora Magda Bujar, Mario Lanís, el doctor Neil McCaulin y nuestra directora ejecutiva Ana Sumuyiwa. Bueno, para comenzar, quisiera explicarles qué es lo que vamos a abordar a lo largo de esta presentación. Vamos a hablar un poco vamos a tener un resumen ejecutivo para tener en una misma slide todos los puntos importantes que debemos de abordar en esta reunión. Vamos a dar un poco de contexto de cómo es que se desarrolló este estudio. Vamos a decir la meta y los objetivos que tuvimos a lo largo del desarrollo de este estudio. Explicaremos un poco la metodología que seguimos para este proyecto. Daremos un breve vistazo a los resultados, ya que pueden llegar a ser un poco abrumadores y llegaremos a conclusiones de lo que fue este estudio. Entonces, para comenzar el resumen ejecutivo, el objetivo de este estudio fue evaluar, como bien comentaba Diego al inicio, si la información necesaria para implementar revisiones científicas basadas en Reliance estaba presente en los informes públicos de evaluación de diferentes agencias de referencia. Analizamos 33 informes públicos de evaluación que correspondieron a la aprobación de 6 nuevas sustancias activas en 7 autoridades regulatorias. Como hallazgos generales, podemos resumir que los informes públicos de evaluación contienen la mayoría de la información relevante para la implementación de Reliance en la autorización inicial de una nueva sustancia activa, que el grado de inclusión de estos informes públicos de evaluación varía entre autoridades y entre secciones de los informes públicos de evaluación. Más adelante explicaremos un poco más acerca de a qué nos referimos con secciones. Luego, otro hallazgo fue que ningún informe público de evaluación incluye toda la información identificada como relevante. Esto con base en una lista genérica de información relevante que pudimos recolectar a través de diferentes fuentes de autoridades que actualmente están implementando Reliance, ¿no? Luego, respecto a las secciones, conocimos o identificamos que existen secciones con mayor inclusión de información, ¿no? En las cuales destacan la sección clínica, el análisis beneficio-riesgo y los antecedentes regulatorios, que cabe mencionar, son de las partes más extensas y que consumen muchísimo más tiempo para las agencias regulatorias al momento de evaluarlas. Y en menor inclusión, identificamos que la sección química, fabricación y controles, o CMC, como se conoce en inglés, y la no clínica, contenía menos información detallada, ¿no? Cabe también mencionar aquí que es también esta información no solo se puede encontrar aquí, también se puede encontrar en otras herramientas regulatorias, como pueden ser el certificado de producto farmacéutico, como comentaba Diego, la misma aplicación, la misma solicitud que va junto al dossier, que es entregado a la agencia, y otro tipo de información no pública, como pueden ser los informes públicos de evaluación. No, los informes no públicos de evaluación, ¿no? Si hacemos una comparación entre autoridades, podemos decir que los informes públicos de evaluación de EMA y FDA, US FDA,
contuvieron información más detallada para la confianza regulatoria comparada con las otras autoridades. Sin embargo, esto no quiere decir que estamos diciendo que unos son mejor que otros, ya que esto dependerá mucho de cómo la agencia que va a utilizar estos documentos la utilice en primera instancia, cómo se adecúen a su marco regulatorio y también con la aseveración o el pequeño paréntesis de que analizamos una cohorte relativamente pequeña comparando la gran cantidad de autorizaciones que hacen estas agencias, ¿no? Alrededor de 40 nuevas sustancias activas por año, ¿no? Entonces, fue también una cohorte un poco relativamente pequeña. Como conclusión, podemos mencionar que a pesar de que ningún informe público de evaluación contiene toda la información que utilizamos para evaluar estos documentos, sí podemos concluir que los informes públicos de evaluación contienen información bastante útil que puede ser utilizada para fundamentar decisiones regulatorias y, como vuelvo a explicar, la utilidad potencial de estos informes dependerá directamente de las directrices y requisitos específicos de cada autoridad regulatoria que pretenda utilizar este tipo de documentos. Y por último, como recomendaciones, pues al final de hacer toda la revisión, creemos que se debe de garantizar sí o sí la comunicación, una comunicación clara entre agencias y regulados, que se debe de concientizar sobre la importancia que tienen este tipo de documentos, que se debe de trabajar o se debería trabajar en mejorar la disponibilidad, integridad y utilidad de estos informes a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos que se están regulando y que en cierta parte se debería de identificar elementos comparables entre agencias para que puedan ser utilizados por agencias que pretendan hacer revisiones basadas en reliance. Creo que Ana tiene levantada la mano. ¿Hay algo que quieras? Is there anything you wanted to share, Ana? Or was it just okay, well, I think ella está no tenía nada que agregar. Muy bien. Continuando, antes de entrar en el estudio, lo primero que sí quisiéramos explicar un poquito más es pues qué son estos informes públicos de evaluación y para qué se utilizan, ¿no? Pues bueno, los informes públicos de evaluación son recursos públicos que hablan acerca de los resultados del proceso de autorización de un medicamento, llámese registro sanitario, licencia de comercialización, Marketing Authorization Application, para medicamentos nuevos y subsecuentes aprobaciones, ¿no? De ese mismo medicamento, ya sea por indicaciones adicionales o cambios que pasan a lo largo del ciclo de vida del producto, ¿no? Estos informes incluyen un conjunto de documentos regulatorios que explican el cómo la autoridad evalúa el dossier y, por lo general, incluye también las actualizaciones que se hicieron posteriormente a la primera autorización. Esta información tiene que ser manejada de alguna manera a fin de enmascarar la información que podría ser considerada confidencial para que pueda hacerse pública, ¿no? Como con algunos ejemplos de información confidencial, pues puede ser la información comercialmente sensible del producto, ¿no? Es un tema bastante interesante también que no vamos a poder abordar en esta sesión. La información personal de tanto los pacientes que fueron participantes de los estudios clínicos como de los revisores que hicieron este tipo de evaluaciones y pues otro tipo de información, ¿no? Es bastante extenso ese tema. Y bueno, ¿para qué se utilizaron, no? ¿Para qué se utilizaron o desarrollaron? Los informes se utilizan principalmente como una forma de comunicar transparentemente cuál fue el fundamento de la decisión de la autoridad hacia los pacientes, los profesionales que van a utilizar este producto o el producto en cuestión, o algunos
o algunos representantes de la industria, ¿no? Representantes de compañías que necesitan saber cuál fue la razón por esa toma de decisión. Y también es importante mencionar que aunque fueron diseñados con otro propósito, se ha observado que algunas autoridades utilizan estos documentos para fundamentar decisiones regulatorias con el fin de mejorar eficiencia regulatoria y aprobar o utilizar o hacer mejor uso de los recursos limitados que se tienen. Ahora, como planteamiento del problema, y como lo comentó al inicio Diego, el anexo 10 de buenas prácticas de Reliance, desarrollado incluido en el reporte 55 del Comité Técnico Científico de Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas, en el anexo 10 hay un pequeño párrafo que busca sugerir o alentar a que las agencias de referencia emitan informes públicos de evaluación en un idioma común, mientras que para las agencias que utilizan este tipo o que pretenden implementar mecanismos de reliance, utilicen este tipo de documentos como fuente principal de información para ese tipo de evaluaciones. Sin embargo, lo que hemos podido identificar a lo largo del tiempo es que tanto las autoridades como de referencia como las que utilizan este tipo de documentación enfrentan desafíos en la elaboración y utilización de este tipo de documentos. Estos desafíos, por lo general, pueden resumirse en identificar y entender los beneficios y los riesgos clave, tal vez entender también los juicios de valor que tuvo la agencia, la ponderación basada en el contexto que tuvo que tener la agencia para poder ponderar los beneficios y los riesgos, y pues en particular información relacionada con la parte de química, fabricación y controles, ¿no? O el safeness of product, también es importante conocer esa información. Entonces, con base en esta problemática, tratamos de desarrollar un estudio que tuviera como meta evaluar si la información necesaria para implementar Reliance estaba incluida en los informes públicos de evaluación. Y suena bastante retadora considerando que hay muchísimos criterios para implementar Reliance y hay muchísima información disponible. Entonces, tratamos de dividir esto por objetivos específicos en el que, en el primera instancia, identificamos qué información era generalmente requerida por autoridades que implementan Reliance, o la información que requerían de las agencias de referencia, ¿no? Luego, en segundo lugar, analizamos y comparamos los informes públicos de evaluación de diferentes autoridades para conocer las diferencias y similitudes de la información que estaba registrada en estos documentos. En tercer lugar, evaluamos si esa información clave que requerían las agencias que implementan Reliance estaba incluida en los informes públicos de evaluación. Y por último, tratamos de determinar si los informes públicos eran suficientes para respaldar la toma de decisión en aquellas agencias que implementan Reliance. Muy bien. Continuando con la metodología, tratamos de tener una muestra representativa, porque no podíamos revisar todos los informes públicos de evaluación de todas las agencias de referencia. Entonces, tratamos de hacer una muestra lo más representativa posible, por lo cual tratamos de seleccionar de una lista de productos que fueron aprobados entre el 2018 y el 2000, que fueron aprobados por la mayoría de las agencias entre 2018 y 2021, que tuvieran diferentes áreas terapéuticas que también demostraban variabilidad en su composición química, ¿no? Así que tratamos de utilizar 3 productos o evaluar 3 productos que vinieran o que fueran de síntesis
biotecnológica o fueran considerados productos biológicos, y 3 que fueran considerados de síntesis química. Y también tratamos de hacer la muestra tan representativa que también incluyera dichos productos que tuvieran una designación especial, como una designación de medicamento huérfano, o que hubieran pasado por un proceso ¿cómo se diría en español? Un proceso regulatorio facilitado, ¿no? Como puede ser, o acelerado, como puede ser una autorización acelerada, ¿no? Entonces, al final obtuvimos como resultado estos 6 productos, y que se derivaron o se volvieron 33 informes públicos de evaluación que evaluamos. Esta presentación no me voy a detener mucho, es básicamente la forma tabular de de los informes públicos que evaluamos, pero lo que sí me gustaría mencionar es que tratamos de evaluar 7 agencias: FDA, EMA, Health Canada, Swissmedic, TGA, Anvisa y MHRA. Sin embargo, en este estudio solo vamos a mostrar los resultados de las 6 primeras, porque no tuvimos suficiente información acerca de MHRA. Es un disclaimer que quería hacer. Ahora bien, las principales etapas del estudio básicamente se pueden resumir en 3. La primera fue identificar la información que las autoridades que implementan Reliance necesitan de las agencias de referencia. Después fue una etapa de consolidación de esa información clave. Y por último, utilizamos esa lista de información clave para las agencias que implementan Reliance y la comparamos con la información que estaba descrita en los informes públicos de evaluación. Ahora bien, para la etapa 1, la forma en la que determinamos qué información era la que buscaban las agencias que implementan Reliance fue a través de una consulta de referencias públicamente descritas en la web, que incluyó información de Singapur, de Australia, de Brasil, tanto para biológicos o de síntesis química, de Arabia Saudita, de Malasia, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, información derivada de nuestros informes que hemos hecho, y información derivada de interacciones previas que hemos tenido con algunas autoridades, ¿no? Es importante mencionar aquí, y me gustaría hacer un énfasis en que, dado que cada autoridad tiene diferentes requisitos o criterios para implementar Reliance, tratamos de consolidar una sola lista genérica que no fuera particular a ninguna autoridad de la información que requieren, ¿no? A fin de tener el contexto más amplio, ¿no? Ahora, en la segunda etapa, tratamos de consolidar esta información en diferentes secciones. Llegamos a la conclusión que 5 secciones eran necesarias. La primera, que hablara acerca de los antecedentes regulatorios; la segunda, que hablara acerca de el CMC; la tercera, acerca de la parte no clínica; la cuarta, de la parte clínica; y la quinta, que hablara acerca del análisis que se hizo del beneficio-riesgo del producto evaluado al momento, ¿no? Como les comentaba, la lista de información clave no tiene como objetivo establecer qué información se debe de incluir en estos informes, ¿no? Sino que es la información que puede buscar generalmente las autoridades para llevar a cabo sus procesos de Reliance. Ahora, siguiendo con la etapa 3, que fue la de comparación de la información de esta lista de información clave con la información descrita en los informes públicos de evaluación. La comparación se hizo a través de una categorización de información. Entonces, siguiendo este diagrama de flujo, cada subtópico que estaba descrito en la lista de información clave fue evaluado o cotejado en contra o a la par de la información que estaba descrita en el informe de evaluación.
público. Entonces, por ejemplo, para un determinado subtópico descrito en la sección de antecedentes regulatorios, nos preguntamos primero si el documento o el informe contenía alguna información relacionada con ese tema, si era afirmativa si considerábamos que sí era afirmativa a esta pregunta, tratábamos de identificar qué tanta información estaba descrita, ¿no? Entonces, si identificamos que toda la información acerca de ese subtópico estaba descrita en ese particular informe público de evaluación, la clasificábamos como todos los detalles descritos, ¿no? Si esa información estaba descrita parcialmente, la categorizábamos como algunos detalles descritos y que si solo contenía tal vez una sinopsis en un párrafo, la considerábamos como tal, ¿no? Entonces, de no tenerla disponible, primero nos preguntábamos si ese subtópico en particular era aplicable al informe de evaluación que estábamos evaluando, ya que tenemos que considerar que si la lista de información clave solicita o busca información acerca de designaciones de medicamentos huérfanos y, por ejemplo, estamos evaluando informes de Health Canada, esta información no va a estar disponible y no va a aplicar porque Health Canada no tiene una política de aprobación de medicamentos huérfanos, como la podemos encontrar en otras agencias regulatorias. Entonces, teniendo esto en mente, pudimos categorizar la información descrita de los PIRs en 5 grados de inclusión de información, ¿sí? Como están descritos en este diagrama de flujo. Y los resultados le pusimos un score a cada una de estas categorías, sumamos los resultados por tópico. Aquí hay que hacer la aclaración de que si un tópico tenía más de un subtópico, pues íbamos a sumar esa información ahí. Y pues nada, como resultado, bueno, antes de que lleguemos a los resultados, antes me gustaría mencionar que los documentos o los informes públicos de evaluación varían muchísimo en formato, pero no solo varían en formato, sino que ¿cuál sería la palabra? Pues no son documentos únicos, no en todos los casos vas a encontrar un solo documento, un solo PDF que te describa el informe público de evaluación, sino que pueden ser diferentes documentos, ¿no? Por ejemplo, en FDA el Approval Package está constituido por al menos 11 documentos diferentes, ¿no? Y que algunos de estos van a variar también van a variar dependiendo de la agencia que estás tratando de conocer la información, ¿no? Solo quería mencionárselos para que no se queden con la idea de que existe solo un documento, ¿no? Luego, como resultados, los resultados fueron agrupados en un resumen general por autoridad, en un resumen por secciones y en un análisis detallado por secciones, ¿sí? Nosotros nada más nos enfocaremos en este momento por el tiempo a un resumen general y el resumen por secciones y trataremos de dar algunos ejemplos de cada uno de los tópicos que fueron evaluados, ¿no? Entonces, si agrupáramos todas las categorizaciones que hicimos de todos los informes públicos de evaluación y los dividiéramos por agencia, obtendríamos esta gráfica. Como se puede observar, la gráfica describe la distribución de los grados de inclusión de la información que estaba descrita en los informes públicos de evaluación. Y en grandes rasgos, lo que podemos ver es que si consideramos las 3 categorías que incluyen información, la mayoría de la información requerida para implementar Reliance estaba descrita en todos los informes públicos de evaluación evaluados de todas las autoridades. Si ahora bien dividiéramos o seccionáramos esto por sección y tratábamos de compararlo
para cada una de estas autoridades, obtendríamos una gráfica de esta manera, donde sin tratar de entrar mucho en los números y solo viendo los colores, podemos observar que para la parte de o la sección clínica y la sección de análisis de beneficio-riesgo, así como la sección de antecedentes regulatorios, son las secciones que contienen o predominantemente se ve el color verde y el color azul. Entonces podemos concluir que la mayoría de la información que evaluamos estaba descrita en estos documentos, ¿no? Para todas las agencias, es importante mencionar. Aquí estamos observando un deep dive, un deep dive para la sección de antecedentes regulatorios, y me gustaría nada más dar el ejemplo de cómo se debería de leer. Aquí podemos observar, por ejemplo, para el tema lista de pasos tomados en el proceso regulatorio, pues podemos observar que todos los informes públicos de evaluación de la EMA describían todos los detalles de ese tópico, y así para todas las agencias, para todos los informes públicos de evaluación de todas las agencias. Por ejemplo, para la sección de antecedentes regulatorios también podemos observar que toda la información con respecto a la decisión final de la autoridad estaba descrita en todos los informes públicos de evaluación de todas las autoridades. También, como por ejemplo en la sección de CMC, podemos observar que existen descripciones bastante detalladas en todos los informes públicos de evaluación de todas las agencias acerca de las condiciones de transporte y almacenamiento del producto, ¿no? Que también puede ser de interés para la agencia que trate de implementar Reliance en la autorización de medicamentos. Por ejemplo, para la parte de estudios no clínicos, podemos observar que todos los informes públicos de evaluación de todas las autoridades describían con bastante detalle la descripción o describían el resultado general de los estudios no clínicos desarrollados en el estudio del producto. También, por ejemplo, para la parte clínica, que fue una de las más detalladas, podemos observar que la gran mayoría de los informes públicos de evaluación de todas las agencias contenían información acerca de estudios clínicos, ¿no? Y que yo invitaría a todos ustedes a que vieran por subtópico qué información estaba descrita, como puede ser la lista de estudios realizados o la descripción del propósito de cada estudio, ¿no? Ahora, para la parte, lo mismo para la parte de análisis riesgo-beneficio, es importante tener en consideración esto, que en la mayoría de todas las agencias la información estaba descrita bastante detalladamente. Y bueno, como conclusiones y para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, podemos concluir que, primero que nada, realizamos este estudio tratando de evaluar si la información necesaria para implementar Reliance estaba descrita en estos documentos. Podemos concluir también que, pues, como cada autoridad tiene requisitos de Reliance diferente, tuvimos que desarrollar una lista genérica, y que al utilizar esta lista genérica y compararla con la información de 33 informes públicos de evaluación, concluimos que la mayoría de la información relevante para Reliance estaba descrita en estos documentos, que el grado de inclusión varía entre agencias y entre secciones, y que ningún informe público de evaluación contenía toda la información relevante con base en esa lista que desarrollamos, que es general y que incluye todos los criterios, que pudimos recolectar, ¿no? Y por último, que las secciones de evaluación clínica, riesgo-beneficio y antecedentes regulatorios eran las que tenían más detalle, y que las de CMC y no clínicas eran las que tenían menor detalle, y que también, además,
es importante mencionar que esta información no solo puede ser encontrada en este tipo de documentos, sino que también puede ser encontrada en otro tipo de herramientas regulatorias como el CPP, la información descrita en el dossier o información adicional provista por el solicitante, ¿no? Y con esto me gustaría dar las gracias por el espacio para explicar este estudio. Estoy atento a sus preguntas, trataré de contestarlas lo más que se pueda. Y estoy dejando aquí tengo me es muy grato poder compartir que hemos hecho la traducción de este estudio al español y que estamos poniendo en sus pantallas el código QR para descargar el estudio. Muchas gracias por su atención y gracias. Lucía. Muchas gracias, Juan, por tu destacada presentación sobre el tema en referencia, la cual fue clave para profundizar en la herramienta y generar reflexiones de gran valor. Ahora es el momento de recibir las preguntas de nuestros asistentes. Les invitamos a plantear las mismas en el idioma de su preferencia dentro de la casilla de preguntas y respuestas que encontrarán en el margen inferior de su pantalla. Esta sección de preguntas y respuestas estará moderada por el señor Leonardo Semprún, líder de políticas regulatorias globales para América Latina en MSD y copresidente del Grupo de Trabajo de Asuntos Regulatorios de FIFARMA. Adelante, Leonardo. Muchas gracias Juan por esta excelente presentación, brillante presentación. Bueno, damos espacio a la sección de preguntas, entonces bueno, creo que es el momento perfecto para utilizar la casilla y el chat disponible para aclarar cualquier duda con Juan. Tenemos algunas preguntas que nos han formulado a través de la casilla, que creo sea importante mirar contigo, Juan. Una de las preguntas tiene que ver con las alineaciones que actualmente, la alineación que se está dando a nivel internacional para establecer directrices que promuevan la armonización de estos Public Assessment Report. La pregunta concretamente es si tenemos conocimiento de que algunas organizaciones internacionales como la ICH esté trabajando actualmente en establecer esta directriz y si los Public Assessment Report, los reportes de evaluación público, tienen una relevancia directa en la aprobación de las moléculas de entrada subsecuente. No sé si nos puedes comentar algo al respecto, Juan. Ok, sí, bueno, hasta donde tenemos conocimiento, no ha existido un grupo de trabajo que trate de alinear qué información debe de estar descrita en los informes públicos de evaluación. Es una excelente idea, ya que eso podría ayudar muchísimo a las agencias a identificar más fácil dónde está la información que necesitan verificar, ¿no? O constatar. Ese es abordando la primera pregunta. ¿Me podrías comentar cuál era la segunda parte de esa pregunta? La segunda parte de la pregunta tiene que ver con la relevancia directa que tienen los informes de evaluación pública en la evaluación de moléculas. Gracias. Pues la relevancia está directamente relacionada con qué tantas modificaciones se le han hecho al marco regulatorio de la agencia. O sea, te podría decir que para algunas agencias es bastante relevante la información descrita en los informes públicos de evaluación. Me viene a la cabeza el caso de Malasia. Malasia utiliza bastante la información descrita en los informes públicos de evaluación, pero pues esto dependerá mucho de qué tanta conciencia tenga la agencia de este tipo de documentos y qué tanta información quiera obtener de ellos, ¿no? Excelente, Juan. Yo creo que acá también pudiéramos agregar quizás un poco del conocimiento que tenemos de las iniciativas internacionales, que probablemente para lograr esta consistencia de armonización es importante que las agencias sigan participando en diferentes iniciativas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, muchos workshops que han sido organizados por CIRS y workshops de otra índole a nivel internacional y conferencias prácticas sobre estos temas regulatorios. Creo que esto puede ser muy útil para trabajar conjuntamente
y quizás mirar el desarrollo de guías comunes o marcos que tengan que ver con el desarrollo de estos informes de evaluación público. Voy a pasar con la siguiente pregunta. Tenemos otra pregunta que nos dice lo siguiente. Me gustaría saber si los datos identificados como necesarios en el informe de evaluación público para el Reliance se encuentran en algún documento que haya sido publicado por CIRS. También entender cuáles fueron las autoridades que fueron consultadas para proporcionar esta lista. Y también si se consultó a las industrias. Ok, sí, en esta primera etapa, bueno, toda la información que he comentado acerca de la lista de información clave está descrita en el reporte, que ya está en español, así que yo los invito a que lo lean. Ahí tenemos la lista detallada de todos los subtópicos que pudimos identificar y esta identificación se hizo con base en información pública que estaba descrita en agencias que conocíamos que implementaban Reliance, ¿no? Volviendo a la primera etapa de la slide que describía la primera etapa, consultamos Singapur, los documentos de Singapur, los documentos de TGA, de Anvisa, de Malasia, y también tratamos de incluir algunos criterios que fueron descritos en talleres, así como en interacciones con agencias. No se hizo una encuesta así de todas las posibles perspectivas, pero sin duda es una cosa que deberíamos de trabajar también, ¿no? Ya que es muy variable la implementación de Reliance y es interesante, sería interesante conocer qué es lo que predomina más, ¿no? ¿Dónde están las buenas prácticas también en ese tipo de solicitudes? Ujú. Excelente, Juan. Vamos a movernos a otra pregunta. Esta pregunta está relacionada con Anvisa. Es una información que tiene, una pregunta que tiene que ver con la publicación de los informes de evaluación pública, ¿no? Incluso en la preparación del workshop habíamos discutido, ¿no? Que quizás las agencias regulatorias en esta preparación, este camino de evolucionar su nivel de madurez, está adaptándose a estos requerimientos. Actualmente Anvisa no publica el informe de evaluación público, ¿no? En el caso de todos los productos, solo para una minoría o en el caso de nuevas indicaciones. Considerando esto, ¿se tuvo en cuenta esta información para la encuesta? Si es así, coméntanos si de alguna manera hay alguna información clave en los resultados que se han impactado por esta publicación. Y lo otro es si tienen conocimiento de otras agencias, autoridades regulatorias que participaron en el estudio, si están publicando estos informes de evaluación pública en el caso de todos los productos registrados. Ok, bueno, considerando la nueva publicación, no tengo conocimiento del tiempo, pero sí me acuerdo de cuando hicimos esto, y lo que sí te puedo decir es que Anvisa ha evolucionado mucho, muy rápidamente en los últimos años, por lo cual tal vez los resultados de este estudio ya no estén tan actualizados a lo que podríamos observar ahora. Anvisa ha trabajado muchísimo en la parte de Reliance y de transparentar las decisiones que toma. Entonces, sería interesante poder volver a hacer el estudio, ya que tratamos de considerar más agencias. Entonces, como cada agencia está en un diferente tiempo de evolución, tratamos de poderlas encontrar en el mismo espacio, pero probablemente pudimos perder ese detalle, ¿no? Sería interesante poder verlo. Ujú. Excelente, Juan. Y quizás podemos comentar acá también que estos informes de evaluación público contienen información, fueron desarrollados para tener información útil para informar sobre las decisiones regulatorias, ¿no? En el caso de las agencias que actualmente comparten esta información. En sus inicios esto no ha sido creado, digamos, con un marco armonizado porque realmente el concepto de Reliance es un concepto más reciente, donde esta documentación tiene una importancia, ¿no? Fundamental junto al dossier y a toda la información que se presenta dependiendo de los niveles
dentro de cada autoridad regulatoria, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante conectar esta pregunta con la pregunta anterior, de estos esfuerzos importantes que en el futuro podamos ver en cuanto a la posibilidad de tener una mayor armonización, una mayor claridad, ¿no? En cómo se compara una agencia con otra agencia en términos de la información que se comparte. Creo también, Leo, Sí, para adicionar, estaban preguntando acerca de si existía otras agencias correcto. eh, publicando informes públicos de evaluación. Al menos de lo que tenemos conocimiento en Latinoamérica, solo Anvisa hace este tipo de labor, lo cual es bastante loable, porque Sí, nos da bastante norte de cómo está evaluando la parte de CMC en qué se están enfocando, derivado de las áreas climáticas que son diferentes a las de algunas agencias de referencia, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? Pero también en Asia existen publicaciones de informes públicos de evaluación. Por ejemplo, para el caso de PMDA también hace este tipo de estudios. Están en japonés y en inglés, pero también existe esa información para la parte asiática. Ujú. correcto. Juan, nos preguntan también en cuanto a la experiencia sobre incluir la solicitud de información de evaluación pública, en este caso en las regulaciones. ¿Tenemos algún conocimiento de cómo, eh, si esto es recomendable, no es recomendable? ¿Qué nos pudieran decir desde la perspectiva de CIR, ¿no? Dentro de la evaluación de este estudio y quizás otros trabajos que han venido desarrollando ustedes, ¿no? ¿Es recomendable incluir esta solicitud en las regulaciones para implementar Reliance? ¿Cómo lo están mirando ustedes? Wow, esta es una excelente pregunta. A mí me parece un poco controversial si lo pudiera poner así. Me gustaría conocer la opinión de Magda o de Neil. Yo voy a dar la mía con base en la experiencia que tuvimos en este estudio y con base en la experiencia que he podido tener en los últimos años. Yo no creo que sea prudente ponerlo como un requisito textual dentro de un checklist, por así decirlo, como pasó con el caso de los certificados de producto farmacéutico, porque si esto no se acompaña con el contexto que queremos, que el fin es entender el contexto por el cual se tomó una decisión en la agencia de referencia, y solo se utiliza como un requisito más, yo no estaría muy de acuerdo. Creo que lo que sí estaría más de acuerdo es que las agencias que quieren utilizar esta información tengan un poco más bueno, que tratemos más bien entre todos, hacer un entendimiento más amplio de cómo cada una de las agencias lleva a cabo una evaluación, y que por ese entendimiento nos sintamos tranquilos de que la información que fue evaluada y fue presentada fue completamente revisada por otra agencia y que vamos a utilizar el resultado de todo ese labor, ¿no? Eso yo lo pondría a consideración más que un requisito, pero también lo que sí podría ser importante es, y como lo comentó Diego al inicio de la presentación, que el marco regulatorio incluya o que tenga en concepto que existen este tipo de documentos y que son bastante interesantes para poder mejorar la eficiencia de una agencia con recursos limitados, ¿no? Para poder mejorar el tiempo de despliegue de medicamentos que son necesarios en la población del país, ¿no? Eso yo lo pondría como opinión. Creo que, Excelente. no sé si pudieron darle la palabra a mis colegas, pero si no, se los hago llegar también la información. Ajá. Y muchísimas gracias, Juan y Leonardo, por su intervención en esta actividad. Lastimosamente, hemos llegado al final del tiempo para la sección de preguntas y respuestas. Queremos agradecer a todos quienes intervinieron con sus valiosas preguntas. Y también aprovechamos para agradecer a los más de 350 asistentes que nos acompañaron en esta sesión. Esperamos que haya sido una jornada enriquecedora y de gran valor para todos ustedes. Pronto estarán disponibles las grabaciones de estas sesiones en español, inglés y portugués, así como el material compartido para que puedan acceder a toda la información presentada con facilidad. Antes de irnos, les invitamos a escanear los códigos QR que ven en pantalla
y a seguir a FIFARMA y al CIRS en sus redes sociales, donde podrán mantenerse informados sobre próximos eventos y actividades relevantes. Gracias una vez más por su interés y compromiso, que reafirma la importancia de trabajar juntos en el fortalecimiento de los sistemas regulatorios de la región. Hasta una próxima oportunidad.